Saludos a todos, querida iglesia, es un gozo para mí poder estar con ustedes nuevamente. Finalmente hoy, después de 3 meses de estar trabajando en esta serie, estamos llegando al final, a la conclusión de esta serie que se llama La Comunidad del Pacto. Y hemos estado explorando la palabra de Dios para saber qué es lo que implica ser el pueblo de Dios, qué es lo que distingue a la iglesia, qué es lo que la hace diferente de todas las demás organizaciones y qué es, en definitiva, lo que significa ser la comunidad del pacto. La iglesia literalmente es única en toda la extensión de la palabra. No hay absolutamente nada que se parezca a ella. No hay ninguna organización en el mundo que sea como la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la manifestación única de la gloria de Dios. Eso es lo que nos hace únicos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos hace únicos. Y eso es exactamente de lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas. El día de hoy vamos a cerrar, yo digo que con broche de oro, porque vamos a revisar un solo verso, el último verso de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, verso 14, el último verso con el que el apóstol Pablo cierra sus cartas a la iglesia de Corinto. Y vamos a descubrir algunas cuantas cosas tan valiosas, tan significativas que enseña este pasaje, a pesar de ser tan breve y a pesar de ser parte de los saludos finales del apóstol Pablo para la iglesia. Vamos a ver lo que dice allí, según a los Corintios, capítulo 13, verso 14, que dice lo siguiente: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Después de todo lo que ya hemos visto respecto de muchos temas, llegamos a este punto y el apóstol Pablo termina diciendo esta tremenda frase: que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vamos a desglosar qué dice. La primera palabra importantísima que aparece en este verso es la palabra gracia. Y dice ahí que la gracia del Señor Jesucristo. Y es que aquí es donde todo comienza. Ese es el núcleo. Esa es la parte medular. Es lo que nos convierte realmente en una comunidad de fe. Hebreos 10:19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo? Por causa de la sangre de Jesús, por la gracia de Dios. Él ha salpicado nuestros corazones de una conciencia culpable, nos ha lavado con agua pura, y eso es por eso que nos acercamos a Dios con fe, es por eso que podemos aferrarnos a la esperanza que profesamos, es por eso que nos estimulamos unos a otros a buscar al Señor, porque hemos sido unidos por la gracia de Cristo. Perdón. Entonces, lo que nos une a todos los que estamos hoy aquí viendo esta transmisión es el hecho de que ninguno de nosotros merece estar aquí. Ninguno de nosotros lo merece. Lo que merecemos, como dice la palabra, es la muerte. Sin embargo, la gracia de Dios nos dio la posibilidad, la bendición de poder seguir aquí. No se trata de nuestros propios méritos. Estamos aquí a pesar de nosotros mismos. Ni siquiera nosotros fuimos capaces de encontrar la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios nos encontró a nosotros. Porque no podemos olvidar lo que dice Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos amantes de las tinieblas, hijos de desobediencia, condenados al infierno. Estábamos en medio de la oscuridad y la muerte, pero Dios, por su gracia, metió la mano en nuestras vidas. Y entonces, por gracia de Jesucristo, pagó el precio de nuestro pecado y murió en nuestro lugar. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte.
Entonces Dios ha diseñado la comunidad de fe para ser una muestra, un tapiz hermoso de la gracia de Dios y que muestre la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras vidas? En esta iglesia, todo lo que sucede tiene la intención de darle gloria a su nombre. Incluso las cosas que a veces no nos agradan. Incluso las luchas por las que a veces tenemos que pasar. Incluso los momentos de enfermedad y de carencias económicas y de situaciones difíciles, todo eso está diseñado para que Dios reciba la gloria. Y esa es exactamente la historia del pueblo, la historia del pueblo de Dios. Él nos ha liberado del pecado, hemos sido salvados del pecado, hemos sido perdonados de nuestros pecados, nos ha liberado del pecado. Y ahora entonces nuestras vidas resuenan para la gloria de aquel que nos salvó. Es la gracia la que hace la diferencia. Necesitamos empezar a meditar en esto. ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué haces lo que haces? Solo por la gracia de Dios. Porque Él perfectamente con un solo chasquido podría decir: hasta aquí llegó tu vida. Pero no es así. Su gracia es mayor y nos ha sostenido. Cuando pienso en esto, después de haber padecido COVID y de lo mal que nos sentimos durante algún tiempo, que debo decir que no nos sentimos tan mal como muchas otras personas sí se han sentido, pero es inevitable ver la vida de otra manera. Yo podría hoy no estar aquí. Apenas hace unos cuantos días acabo de recibir la terrible noticia de un pastor, amigo mío, compañero del Ministerio de Béisbol Chapel, que de buenas a primeras, de un día para otro, fue llamado a la presencia del Señor. Un día antes estábamos mensajeándonos para saber cómo iba a ser la temporada de la Liga del Pacífico y al día siguiente recibimos la noticia de que ya no está con nosotros. ¿Por qué tú y yo sí? Por su gracia, por su bondad. Y cuando nosotros entendemos con claridad que no se trata de mí, de mis capacidades, de mis habilidades, de mi gran carisma, de mi don de palabra, sino de la gracia de Dios que nos sostiene, que nos bendice, que nos provee, que nos da absolutamente todo lo que necesitamos, entonces las cosas cambian y yo empiezo a tomar mi lugar en la comunidad del pacto. No podemos olvidar que es por la gracia de Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz para pagar el precio de tu redención, de tu libertad y la mía, solo por su gracia. Un regalo que no merecíamos, pero que Él nos quiso dar. La segunda palabra importante que encontramos en este verso 14 es amor. El amor de Dios. El amor que en el griego usa la palabra ágape y que significa o describe un amor de Dios que es eterno, que es abnegado, que es apasionado por su pueblo, que se preocupa desinteresadamente por el bienestar de sus hijos y que lo lleva a actuar en su nombre y por su fidelidad. Es esa clase de amor que Dios tiene para nosotros. Es ese amor que no podemos comprender, es ese amor que no pide nada a cambio. Es ese amor, esa clase de amor inagotable. Es ese amor. Y es lo segundo que dice el pasaje. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia nosotros, los pecadores, que no lo merecemos.
Y la demostración más grande de amor que pudiera existir en este mundo es Jesucristo yendo a la cruz, pagando un precio que no le correspondía pagar, llevando culpas que no eran suyas, para darnos una libertad que nosotros no merecíamos, pero que en su gracia Él nos quiso dar. Entonces ese amor que lleva a un Dios todopoderoso a poner a su Hijo en la cruz como nuestro Salvador, ahora nos lleva a nosotros a conocer y disfrutar de una relación de pacto con Él, en la cual Él es nuestro único y suficiente Salvador y nosotros somos su pueblo, sus hijos. Hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios con todas las bendiciones y con todas las prerrogativas que eso significa. Ya no somos lejanos, ahora somos familia con Dios. Somos hijos de Dios. Y esto yo espero que te llene de alegría y de gozo en medio de un mundo tan caótico como en el que vivimos ahora, que el amor de Dios está disponible para ti. El amor incomparable de Dios, inagotable de Dios, está disponible para ti. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama. Te ama con un amor inagotable y ahora lo que Él desea es que ese amor nos lleve a entrar en una relación tan íntima y tan profunda con Él que nos transforme y haga de nosotros personas nuevas. Dios nos ama porque Él elige amarnos, no porque nos necesite. Él no necesita tener a alguien a quien amar, pero Él decide amarnos en plena libertad por bien de nosotros y para su gloria eterna. Y esta es una tremenda bendición que tenemos en Cristo. El poder gozar y disfrutar del amor de Dios de muchas maneras. Piensa cómo Dios te ha demostrado su amor hoy. De entrada, despertaste y estás vivo. Estás respirando. Tuviste algo que comer esta mañana. Tienes ropa que vestir. Estás en un lugar en donde te puedes guarecer del frío, del sol, de la lluvia, de todas las inclemencias del tiempo. Él te ha dado un lugar. Y como esas muchas otras cosas. Y pensando desde el punto de vista espiritual, te ha perdonado, te ha restaurado, te ha sanado. Efesios 1:4 dice que Dios ha puesto sus afectos en su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él nos ama desde antes de conocernos. Y eso es increíble, ¿verdad? Porque híjole, después de conocernos, Él entendería que es difícil amarnos, pero para Él no. Él decidió amarnos sin importar qué. Génesis 1, 2 y 3 dice que Dios amó a Adán y a Eva, quienes fueron hechos a su imagen. Él los amó y caminaban con Él en el jardín. Él los agapaba. Sin embargo, pecaron y cayeron. Escucharon las palabras de otro consejero, que fue la serpiente, que los engañó, les mintió, así que se rebelaron y cayeron de su estado de gracia. Sin embargo, Dios todavía los amaba, los cuidaba, los protegía. ¿Recuerdas qué fue lo que hizo Dios con ellos después de haber caído? Les confeccionó ropa para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Los seguía amando, cubrió su vergüenza, cubrió su culpa, cubrió su temor y les hizo una promesa tremenda. Les dijo, la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y todos los enemigos de Dios. Eso es amor, eso es ágape. Que habiendo caído y habiendo pecado y habiendo deshonrado a Dios y desobedecido a Dios, Dios los siguió amando. En Génesis 11 y 12 encontramos una historia tremenda de un hombre llamado Abraham, que vivía en una tierra pagana.
Era un hombre pagano que vivía en lo que hoy sería la actual Irak. Y entonces Dios viene a él y le dice: Abraham, yo voy a sacarte de esta tierra porque te amo. Voy a cambiarte y vas a ser mi hijo, voy a bendecirte y tú vas a ser Abraham, el padre de muchedumbre, de multitudes, y en ti, y subrayen esto, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en ese momento en el que Dios habló con él era un pagano. Eso es ágape. Y si seguimos avanzando, llegamos a Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y hasta Malaquías, y nos encontramos a un pueblo que Dios había elegido como su pueblo, que había sido sacado de la esclavitud y había llegado a la tierra prometida, que era un lugar que Dios les había prometido que les daría. Él los liberó de Egipto, de la esclavitud, y los puso en medio de una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó en el transcurso? Los condujo por el desierto, les dio alimento a través del maná, a través de las codornices, su ropa no se desgastó, puso una columna de nube para protegerlos del sol durante el día y una de fuego para iluminar el camino durante la noche. Estuvo al pendiente de su pueblo. Les dio agua de la roca, los amó y los llevó a la tierra a través del liderazgo de Josué. Y ellos llegaron ahí a una tierra que fluía leche y miel, que daba frutos enormes y las cosechas eran abundantes y en donde pudieron tener paz y prosperidad. Dios había ido delante de ellos una y otra vez, librando sus vidas, sus corazones, librándolos de los peligros y de la maldad de los enemigos. Y Dios había estado a cada paso del camino con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Después de toda esta demostración de ágape, de amor, poco a poco el corazón de su pueblo empezó a cambiar. Se empezó a alejar de él, del Dios que los había amado, que los había agapado, y entonces empezaron a adorar a la creación antes que al Creador, como dice la palabra. Hicieron ídolos, empezando por el becerro de oro y continuando por muchas otras cosas, adorando dioses falsos como Moloc o como Astarte. Incluso tomaron las mismas cosas con las que Dios los había bendecido y comenzaron a adorarlas en lugar de adorar al Dios que les había dado todo. Pues como resultado, Dios los envió al destierro y utilizó a otros pueblos, a otros imperios malos, paganos, para capturarlos. Pero Dios todavía los amaba, Dios todavía los agapaba. Y entonces les dio su voz a través de los profetas y les dijo: recuerden que hay uno que vendrá y les liberará, un bebé que nacerá en Belén. Y dice la palabra que él creció en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este hombre sabía la ley, la Torá, mejor que nadie. Y no solo la conocía, sino que además la obedeció. Nadie podía obedecer la Torá, la ley, pero él lo hizo, y a pesar de eso murió la muerte más trágica y espantosa e injusta en la historia de la humanidad. Fue golpeado, fue azotado, fue herido por culpa nuestra, no por su culpa, y todo lo hizo voluntariamente. Recibió sobre él toda la ira de Dios. ¿Para qué? Para que no la recibiéramos tú y yo. Eso es ágape. Eso es amor. Ese es el genuino amor de Dios por ti y por mí.
Entonces Cristo murió en mi lugar como un sustituto, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y ese sacrificio fue suficiente para pagar el precio de mi rescate y del tuyo. Su sangre derramada me salvó y te salvó a ti. Dios te ama y lo dejó bastante claro en la cruz del Calvario, derramando toda su ira sobre su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna. Y a partir de ese momento gozamos de un amor inagotable. Su amor por su pueblo, por ti y por mí, es eterno. Gloria a Dios porque su amor es para siempre. La tercera palabra que encontramos en este verso 14 es la palabra comunión. Y es un concepto muy amplio que el apóstol Pablo incluye en este último verso. Y dice ahí el pasaje: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿De qué está hablando aquí? De compartir, de comunidad, de compañerismo. Lo que Pablo está queriendo decir es que la comunión que tenemos con los demás, con los otros miembros de la comunidad del pacto, ha sido dispuesta por el Espíritu de Dios mismo. En Mateo 28, 18, 19, 20, al final Jesús, ascendiendo al Padre, dice: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esto no tiene ningún sentido porque Él ya se estaba yendo. ¿De qué está hablando? De la presencia del Espíritu con nosotros de manera personal. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ascendía al Padre y ya no estaría físicamente con sus discípulos, pero enviaría al Espíritu Santo. Y Juan 14, 16 dice con mayor claridad: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y Romanos 8, 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué significa esto? Que Él conoce en nuestro corazón nuestras oraciones antes de que las pensemos. Su relación con nosotros es tan íntima y tan importante que es Él el que nos mueve a buscar a Dios, el que nos mueve a buscar una comunión con Él. Filipenses 2, desde el verso 1 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Lo que nos enseña este pasaje es precisamente la conclusión de todo lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas. La verdadera comunión con Dios, con el Espíritu Santo, produce en nuestras relaciones
interpersonales, en mis relaciones con estos hermanos, con esos hermanos, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con todos aquellos con quienes me relaciono, produce justamente esto que está hablando este pasaje. Acuerdos, armonía, amor, unidad para trabajar, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Esas son las características distintivas de una iglesia. Por eso no caben los pleitos, por eso no caben las discordias, porque la gracia del Señor se ha derramado en nuestros corazones y Él nos ha dejado a su Espíritu para transformarnos. Eso es lo que nos hace diferentes de todas las demás organizaciones. Cuando Pablo dice que la comunión del Espíritu sea con todos ustedes, se refiere exactamente a esto. Si la comunión del Espíritu es con todos nosotros y con cada uno en particular, si cultivamos nuestra relación con Dios de forma constante, el resultado será evidente. El resultado se mostrará en la forma como nos tratamos, cómo nos llamamos, cómo nos amamos, cómo nos cuidamos, en la forma como vivimos. Por esto es que nuestra relación con Dios, la comunión con el Espíritu de Dios es vital, porque de ella emana todo lo demás. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Por eso es de suma importancia que la iglesia asuma su papel. Esta sociedad caída, perdida, en donde se aprueba el aborto, en donde se aprueban los matrimonios homosexuales, en donde la delincuencia está acabando con nosotros, en donde la enfermedad se ha llevado a muchos, necesita que nosotros seamos la sal y la luz que debemos ser. Esta sociedad nos necesita con desesperación, y si nosotros somos negligentes en lo que a nosotros nos corresponde, no habrá una verdadera transformación. En estos tiempos en los que tanto se habla de la transformación, ¿dónde está la verdadera transformación? En el corazón. De poco sirve cambiar las conductas y las actitudes de la gente si el corazón no ha cambiado. Será un espejismo. Esta sociedad nos necesita. La gente a nuestro alrededor tiene que ver cómo nos amamos los unos a los otros, tiene que ver cómo nos tratamos con respeto, con cuidado, cómo vivimos en armonía, cómo nos ayudamos unos a otros, cómo nos animamos, cómo nos alentamos en los momentos difíciles. ¿Para qué? Para que llegado el momento ellos quieran ser como nosotros, ellos quieran ser parte de nosotros, porque se dan cuenta que ahí es donde está la vida verdadera. Es urgente que la iglesia viva la vida cristiana de acuerdo a los términos del Señor que hemos visto en su palabra. Hoy en día el egoísmo es lo que reina. Todo se trata de satisfacer nuestros propios deseos, de hacer y recibir lo que a mí me gusta y no precisamente lo que la Biblia dice. Si me gusta cómo predica el pastor, o si me gusta la alabanza o el estilo de música, si me gustan las instalaciones y si son cómodas, entonces me quedo. Si la reunión de jóvenes está divertida, entonces me conecto, si no, no. Ahora, no estoy diciendo que no debamos hacer un esfuerzo porque todo eso suceda. Debemos hacerlo, por supuesto, pero en primera instancia debemos vigilar nuestro corazón. Y quiero darles un anticipo de la nueva serie que vamos a estar compartiendo, que se llama Una Iglesia Vigilante. Precisamente para dar continuidad a lo que hemos estado aprendiendo durante toda esta serie sobre la comunidad del pacto, debemos ser una iglesia que vigila su propia vida espiritual, que vigila no irse por un lado ni por otro, no deslizarse hasta que un día es demasiado tarde.
esa serie ya vendrá muy pronto. Pero es justo de lo que estamos hablando. La iglesia fue fundada para mucho más que simplemente reunirse. La iglesia existe para ser la imagen que el mundo pueda ver de Dios. El mundo no se acerca a Dios. Y tal vez una buena parte del mundo no se acerca debido al testimonio que la iglesia ha dado. Es increíble ver y saber de iglesias y vivir situaciones en donde la iglesia está dividida y está en pleitos y están para tratar de ver quién predomina su pensamiento, su control, su determinación. Eso es increíble. Cuando miles de personas están muriendo sin Cristo, nosotros nos perdemos peleándonos y peleándonos por tonterías. La iglesia fue fundada para ser el cuerpo de Cristo. Y hay muchas personas que lejos de vivir una vida que honra a Dios y que ame a los demás, demostrándolo en su forma de tratarnos, viven otra clase de vida que no hace que los que no conocen se acerquen. La iglesia fue diseñada para que los heridos encuentren sanidad, refugio, para que los pecadores reciban la gracia del Señor. Y eso no será posible si nuestra comunión con el Espíritu de Dios que vive en nosotros no es una comunión viva, fresca, creciente, verdadera. Y como siempre lo digo, en el pacto con Dios hay dos partes. La parte que le toca a Dios y que por más que yo me esfuerce, nunca jamás podré hacer. Y la parte que me toca a mí. Que aunque Dios pudiera hacer, no la va a hacer. Haz tu parte. Haz lo que te corresponde. Métete en una relación íntima y personal con Dios que te transforme verdaderamente, que haga de ti el hombre o la mujer que debes ser, que te lleve a las alturas que Dios ha previsto en términos espirituales y que te ayude a ser parte de esta comunidad del pacto, en donde podamos amarnos, cuidarnos, atendernos, para la gloria de Dios y para bendición de todos aquellos que van a creer en Cristo Jesús por el testimonio nuestro. De eso se trata, ser la comunidad del pacto. Así que yo quiero invitarte a tomar la decisión de dejar que la gracia de Dios, que su amor y la comunión con su Santo Espíritu hagan de ti un miembro comprometido de la comunidad del pacto. Eso es lo que necesitamos. Hombres y mujeres comprometidos con Jesucristo de tal manera que puedan ser parte de esta comunidad del pacto sin mirar atrás. Puestos los ojos en Jesucristo y caminando hacia la meta que Él ha establecido para nosotros. Cierra tus ojos. Piensa en esto que acabamos de decir. Toma una decisión y vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno y fiel. Y porque sin duda alguna, toda esta serie, la comunidad del pacto, es una nueva oportunidad que tú nos estás dando para enderezar nuestro camino, para volver a ti, para ser la iglesia que nos has llamado a ser. Gracias, Padre, por tu amor y bondad en nuestra vida. Gracias porque es por tu gracia, por tu amor y por la comunión con el Espíritu que podemos verdaderamente ser los discípulos que tú quieres que seamos. Y todo está dado para nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos para ser esa clase de iglesia, para ser esos hombres y mujeres. Así que ayúdanos, desafíanos, muéstranos tu bondad, tu verdad.
y danos la bendición de ser y hacer lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Perdónanos por todas las veces que esto no ha sido así en nuestras vidas. Perdónanos por todas las veces que nuestro ego, nuestra carne nos ha dirigido. Y ayúdanos a ser cada día más como tú. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.